Bueno, entonces vamos a iniciar. Cuando tengas una pregunta, Catalina, envías ahí por el chat. ¿Listo? Entonces, mm, la clase pasada pues hablamos lo que fueron las escalas, ¿listo? Escalas de medición, también las escalas de valoración y estábamos pasando a ver lo que era el diseño del cuestionario. ¿Listo? Entonces, diseño del cuestionario. Eh, cuestionario. Pues la idea era que pues ya se hiciera ese avance del diseño del cuestionario, ¿cierto? En donde pues se evidenciaran esas preguntas, digamos que en tu caso iban a tenerse en cuenta pues dos partes, una que era entrevista dirigida hacia esa persona experta en el tema y la otra pues dirigida hacia el público objetivo, ¿listo? Entonces, eh, recordemos que en en ese diseño del cuestionario teníamos unas secciones o unas características pues, muy importantes. Entre ellas pues estaban los datos de identificación, la solicitud de cooperación, las instrucciones, la información solicitada, solicitada, y los datos de clasificación. Listo, entonces teníamos estos aspectos que pues son como esas secciones o sesiones para realizar y crear ese cuestionario. Previamente, pues, eh, hablábamos de esas consideraciones que se deben de tener en cuenta, que los cuestionarios pues deben de manejar un lenguaje muy claro, preguntas muy claras, términos muy claros, ¿listo? Entonces la idea es que entre más comprensible sea para el encuestado, pues este va a ser un proceso de manera eh, favorable para la investigación de mercados. Previo a eso, pues el día de hoy pasaremos a ver cuáles son esas reglas para formular las preguntas, porque digamos que es uno de los aspectos más importantes. Entonces, reglas para la formulación de preguntas. ¿Listo? Entonces vamos a mirar y determinar diferentes reglas para determinar pues las preguntas que se deben de implementar dentro de ese cuestionario. ¿Listo? Y valga la redundancia, pues aparte de la redacción y de los conceptos claros, pues hay una serie de aspectos que se deben de tener en cuenta. En primer lugar, y encontraríamos lo que es la decisión sobre el contenido de las preguntas. ¿Listo? Entonces, esa sería como, o es nuestro primer aspecto, la decisión sobre el contenido de las preguntas. Entonces, el contenido de las preguntas, pues, por decirlo de alguna manera, es como esa carta de presentación de esa investigación de mercados, pues ya que en ellas, pues, vamos a medir las variables, ¿sí? Ese contenido de preguntas, pues, está influido por esa habilidad o esa buena voluntad también de que tiene el encuestado para responder, ¿sí? Por eso es muy importante determinar una muestra, ¿sí? Ese tamaño de muestra óptimo y determinar ese perfil de cliente que uno necesita, pues para que le puedan dar esa información necesaria. Entonces, debe ser un proceso de cooperación mutua, ¿no? Con la finalidad de que se cumplan pues todos los objetivos y se llegue a ese fin en específico. ¿Listo? Eh, Otro de los aspectos es que debe haber una habilidad para responder con precisión. Esa habilidad, pues, para responder con precisión, pues,
Digamos que el investigador pues debe estar consciente de la capacidad del encuestado pues para proporcionar información. Es decir, como te decía anteriormente, como ya uno sabe que tiene un perfil esa persona, probablemente uno ya sepa cuáles son las cualidades y habilidades que tiene esa persona para responder a las preguntas. Muchos tipos de información pues no se pueden recolectar de los encuestados con exactitud, porque en el caso, digamos, si hay preguntas abiertas, hay personas que manejan un lenguaje y un vocabulario pues muy diferente al que nosotros esperaríamos que nos otorguen. Entonces, eh, hay casos en que hay información inexacta y pues esta puede provenir de dos maneras. Primero, que el encuestado esté desinformado, es decir, que no tenga conocimiento del tema que le estamos preguntando. Y dos, tal vez el informante es olvidadizo, es decir, a nosotros como investigadores se nos pasó algo por preguntarle y era una de las variables pues, más importantes de estudio. Bueno, entonces, bueno, cuando hablamos a que el encuestado está desinformado, pues eh, los encuestados... Ay, esta china se desconectó. Hola, Catalina, tranquila, ahí te estaba esperando. Bueno, entonces, pues habíamos quedado en esa habilidad para responder con precisión. Entonces decíamos que ahí es donde se presentan casos de inexactitud por dos aspectos. Primero, porque el encuestado está desinformado y dos, pues el informante es olvidadizo. ¿Listo? Entonces ahí miramos las dos partes. En cuanto al encuestado está desinformado, pues muchas veces no tiene conocimiento del tema. ¿Qué hacemos la mayoría de personas cuando no conocemos de un tema? De alguna manera tratamos de dar esas respuestas y pues obviamente eso sería un error, ¿cierto? eh, Inventar o dar información que no es válida simplemente por el hecho de responder a ese cuestionario. Entonces no sería lo correcto. En cuanto al informante es olvidadizo, pues eh, nosotros como investigadores debemos de tener una capacitación pues, muy exhaustiva, ¿sí? En donde al momento de realizar ese cuestionario, pues presentemos al encuestado pues la información que es verídica. eh, entonces, permíteme un segundo, por favor. Listo. Entonces, muchas veces como investigadores, pues a nosotros se nos olvidan cosas y es normal. Por eso es importante tener mecanismos de control que nos permitan dentro de ese cuestionario, al momento por ejemplo, hacer preguntas más que todo abiertas, de tener esa habilidad de recordarle a la persona que nos responda. ¿Por qué? Porque podríamos dejar eh, elementos, ¿sí? Que son importantes para medir dentro de esa investigación de mercados. Bueno, entonces esa sería otra de las características para implementar, ¿sí? Un buen diseño de cuestionario. Otra de las características es que debe haber un deseo para responder con precisión. ¿Listo? Entonces,
Siempre se tiene que tener esa proeza de que eh, el encuestado pues, puede responder a cualquier pregunta, ¿sí? Obviamente buscando que haya una precisión, porque toda esa información que nos están brindando pues, se puede transformar en datos. ¿Listo? Entonces, la renuencia para responder con precisión pues, puede presentarse en dos casos. Renuncia es que no haya como esa capacidad para responder con precisión. Entonces, puede pasar de dos maneras. Primero, que haya un rechazo, ¿no? Para responder una pregunta. Puede ser que se sienta muy incómodo el encuestado y no desee responder o responda como por cumplir el requisito. Y dos, eh, suministrar respuestas incorrectas, ¿sí? Si nosotros le preguntamos algo y esa persona, como te decía anteriormente, por cumplir con ese requisito empieza a inventar cosas, ¿sí? Y más que todo en preguntas abiertas y al momento de hacer el análisis, pues uno se da cuenta de que lo que está ahí plasmado pues no es correcto, pues uno se da de cuenta y uno dice, bueno, ahí incurrimos en un error grave y pues no solo puede pasar con una persona, puede pasar con muchas. ¿Listo? Entonces, eh, debemos evitar, digamos, espacios en donde las personas no se sientan cómodas, evitar preguntas que pongan incómodas a esas personas, ¿sí? Eh, o porque no, muchas veces las personas son muy celosas con su información, entonces no desean, pues, dar esa información. Más que todo, cuando se hacen preguntas del sector bancario, pues las personas tratan de ser como muy privadas y no arrojar la información necesaria. ¿Listo? Entonces, esos es como otros aspectos de las preguntas. ¿Mm? En cuanto a los aspectos, otro sería muy importante determinar que también debe existir un deseo sobre la secuencia de preguntas. El deseo sobre la secuencia de preguntas debe estar muy marcado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una característica fundamental y es que todo debe tener un hilo conductor y obviamente debe estar de manera lógica. No quiere decir que yo empiece a preguntar cosas por preguntar porque no sería lo ideal y no sería lo correcto. Bueno, entonces, muy importante de tener en cuenta. ¿Listo? Para ello, pues para hacer esa secuencia de preguntas, pues hay una serie de pautas. ¿Listo? Digamos que una pauta, inicialmente, ¿cuál sería? Utilizar preguntas introductorias, ¿sí? Que me digan de una manera sencilla e interesante o un enunciado interesante sobre qué es lo que me espera de ahí para adelante en ese cuestionario. Entonces, como todo, siempre hay que captar y llamar la atención de las personas. Entonces, si hay una pregunta muy interesante, muy buena, pues va a generar esa intención de cooperación y de responder en ese cuestionario. ¿Mm? Entonces, eh, muchas veces se recomienda que esa primera pregunta sea de manera abierta. ¿Por qué? Porque es una forma de darle a ese encuestado la oportunidad de que exprese sus sentimientos, de que exprese cómo puede estar, ¿sí? De alguna manera puede expresar ese ímpetu de colaboración. Entonces, es muy relevante darle esa oportunidad a esas personas para que eh, se sientan cómodas a través de una pregunta abierta. Bueno, otra pauta podría ser eh, en cuanto a la formulación de preguntas generales. ¿Sí? Entonces, podríamos formular una pregunta general diciendo, bueno, ¿qué consideraciones tiene usted al elegir un restaurante para cenar? ¿Sí? Entonces, dentro de un tema, pues las preguntas generales deben preceder a las preguntas específicas. ¿Por qué? Porque tú sabes que de una muy general podemos desglosar diferentes características para llevar a cabo dentro de ese mismo cuestionario. ¿Mm? Entonces, eh, también podríamos hacer una doble pregunta. Entonces, bueno, teniendo en cuenta la del restaurante que te acabo de mencionar, podríamos decir, al elegir un restaurante para cenar,
tiene en cuenta la relación cantidad-precio de los alimentos. Entonces, mira que ya he empezado a sacar una secuencia lógica, ¿cierto? De esas preguntas. ¿Mm? Pero, ¿qué pasaría si nosotros hubiéramos hecho inversamente esa pregunta? Pues nos cambiaría el sentido totalmente. Es decir, si nosotros preguntamos por costo-beneficio, la gente va a responder a su acomodo. Diferente sería, pues, darle esa secuencia lógica de primero preguntar las consideraciones que tiene uno para elegir el restaurante y por otra parte, pues, la relación cantidad-precio, como otra de las variables de medición y demás. Entonces, esa sería una segunda pauta. Una tercera pauta, ¿cuál sería? Colocar esas preguntas poco interesantes y difíciles de interpretar siempre al final del cuestionario, ¿sí? O al final de alguna secuencia. ¿Por qué? Porque nos va a permitir darle como esa libertad a esa persona de que exprese si una información, si de pronto sabe o no sabe. Normalmente esas preguntas, ahí encontramos en un cuestionario, es preguntas de relleno en donde podríamos decir, bueno, si usted tiene tal cosa, al final le preguntamos un elemento que no sea tan aislado de la investigación, pero que tenga una cierta relación, pero no el 100% de importancia, ¿sí? Entonces, es bueno pues para generar una dispersión y que la gente pues pueda salir de esa burbujita del tema que estamos mencionando. ¿Listo? Y por último, pues hacer una distribución lógica de las preguntas. Entonces, si primero queremos preguntar ámbitos socioculturales, pues empezar con eso. Luego, si queremos preguntar con preguntas, valga la redundancia, queremos preguntar con un esquema de temas económicos, pues lo hacemos de esa manera lógica, ¿sí? Siempre que todo tenga un hilo conductor y una razón de ser. Entonces, esas serían las reglas para la formulación de preguntas. ¿Tienes alguna duda, alguna inquietud? Sí, profe, ¿me puede, ese casi no se le escucha? Creo que sí, el micrófono, pero tengo una preguntita. ¿Qué estrategias debemos usar para encontrar una pregunta que capte la atención? Disculpe. Dime, no te escuché. Muy bien. Mi pregunta es que, ¿cuáles son, que si me repite las estrategias para causar interés, que por dónde debería irme para causar interés en Ok. una pregunta, Listo. Bueno, entonces captar la atención? para captar esa atención, lo primero que uno debería hacer es formular una pregunta abierta, ¿sí? Porque al momento de formular una pregunta abierta, nosotros le damos la libertad a esos encuestados de que se expresen, ¿sí? Expresen cómo se sienten, expresen, eh, por ejemplo, sus sentimientos, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, nosotros le damos esa libertad a esas personas para que den esa información. ¿M? Entonces, la idea es que con esa pregunta ellos digan, bueno, tengo toda la actitud necesaria para responder. Y obviamente lo que te decía inicialmente, debe ser una pregunta sencilla, pero a la vez interesante. Bueno, entonces esa sería como la pauta. No te podría decir pregunta tal cosa, pues porque todo está determinado según su funcionamiento, ¿sí? Entonces eh, hay que tener en cuenta ese aspecto. Bueno, ahora vamos a ver qué tipos de preguntas podríamos utilizar. Listo, entonces, ay, se desconectó esta chica.
Listo. Entonces, para mirar los tipos de pregunta, pues las preguntas se pueden clasificar en función de distintos criterios, ¿sí? Por ejemplo, según el formato de respuesta, según en función del cuestionario y también según su contenido. Entonces, vamos a mirar esas diferentes variantes, ¿sí? Que tiene esa formulación de los tipos de preguntas. Entonces, el primer grupo, pues vamos a encontrar tipos de preguntas según el formato de respuesta, ¿sí? Entonces, según el formato de respuesta, nos dicen que nosotros podemos encontrar dos tipos de preguntas, abiertas y cerradas, ¿listo? Entonces, abiertas y cerradas. Entonces, las abiertas, pues ya tenemos como una percepción clara de qué son. Y en las cerradas podemos encontrar dos tipos de preguntas, ¿cierto? Las cerradas dicotómicas y las cerradas de selección múltiple. ¿Listo? Selección múltiple. Listo. Entonces, cuando nos referimos a las preguntas de respuesta abierta, pues una pregunta de respuesta abierta requiere que esos encuestados pues brinden o proporcionen su propia respuesta a la pregunta. ¿M? Entonces, formular preguntas abiertas pues tiene su ventaja, ¿cierto? Digamos que sirven como una excelente primera pregunta del tema, lo que te mencionaba anteriormente, porque da como esa motivación y esas ganas de cooperar dentro de esa investigación de mercados. ¿M? Otra ventaja, ¿cuál sería? Pues que uno podría expresar, en el caso de uno que fuera el entrevistado o el encuestado, puede uno expresar sus actitudes y, digamos, cuando son muy generales, esto ayuda mucho para interpretar las preguntas pues, más estructuradas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si preguntamos, si tenemos un segmento de mercado de personas que tienen mucho conocimiento, pues podríamos apoyarnos en esas preguntas abiertas para mirar, bueno, estas personas nos dan una percepción de acuerdo a su experiencia. ¿M? Eh, Digamos que al presentar una pregunta abierta, como tenemos, valga la redundancia, esa libertad para responder, pues se puede establecer una armonía y logran que haya esa cooperación necesaria dentro de esas tanto preguntas específicas como las más estructurales, de alguna manera. ¿M? Eh, digamos que en otra cuestión, las preguntas introductorias en este caso de respuesta abierta, pues son esencialmente importantes en las encuestas por correo. ¿M? Normalmente, si tú te pones a observar cuando te llegan cuestionarios por correo, siempre te van a llegar preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque la idea es conocer como esa percepción que tienen las personas acerca de un tema de interés. Y hoy en día a uno se le hace más fácil dar esa cooperación o brindar esa cooperación eh, cuando tiene un elemento pues de manejo más fácil, como puede ser el correo, su mail, cuando tienes tu computadora o tu celular a la mano. Entonces es más fácil, más práctico de contestar que de pronto una pregunta que a uno lo sienten, le hagan el cuestionario, etcétera. ¿Listo? Y digamos que al presentar una pregunta abierta, pues no limitamos a los encuestados a dar una respuesta, como podría hacerlo en selección múltiple, que le damos solo 4 respuestas y ya, o 4 opciones de respuesta. Mientras que acá pues le damos la libertad a esa persona de que exprese su respuesta y si tiene muchas variables dentro de esa respuesta, pues buenísimo, ¿sí? Obviamente que esté muy relacionado con la investigación de mercados. Pues, pero así como todo tiene pues sus ventajas y sus desventajas, pues las desventajas de las preguntas abiertas podrían ser que se puede presentar pues una alta parcialidad por parte de nosotros como entrevistadores. Vemos que los entrevistadores rara vez registran las preguntas, por ejemplo, si ya estamos haciendo una encuesta y tú me estás dando información,
probablemente yo no registre todo lo que tú me digas al pie de la letra, sino lo que de alguna manera a mí me conviene. Entonces, eso se transforma en una desventaja porque estaría dejando de tener información valiosa por tener mi criterio por ejemplo, a mí solo me sirve la mitad de respuesta que me dio Catalina. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Eh, digamos que las preguntas, si fuera un cuestionario 100% de preguntas abiertas, pues sería algo de tiempo y algo costoso, porque cuando las preguntas abiertas se desean cuantificar y analizar, deben de pasar por un proceso de codificación, ¿sí? Entonces más adelante miraremos en qué consiste ese proceso de codificación. Entonces, eso incurre en un alto tiempo, entre más tiempo, pues se van a incrementar los costos. Entonces la idea no es esa, la idea es hacer una encuesta bien estructurada, digamos una que otra pregunta abierta, pero con la finalidad o con la intención de que no me genere un alto costo, pues porque a nadie le gustaría tener altos costos y no generar pues ese rubro dentro de esa investigación de mercados. ¿Listo? Cuando digamos así hay encuestas o cuestionarios de preguntas abiertas, pues muchas veces tratan de utilizar preguntas precodificadas. Es decir, si ya hay un elemento que coincida, pues ya, lo pontean y ya. Pero pues eso ya depende mucho de los objetivos y de la investigación de mercados que desea proponer cada organización o cada persona en el MIT. ¿Listo? Em, esto puede generar un poquito más de presión para los encuestados, porque las preguntas abiertas uno podría esperar preguntas, o perdón, respuestas muy excesivas, muy extensas, pero a veces encontramos preguntas, ¿es usted o está usted de acuerdo con la reestructuración de la empresa X? Entonces dice, no sé. Entonces, una respuesta de esas pues genera inconvenientes porque pues no se puede cuantificar. Entonces la idea es que la pregunta abierta motive a dar esa respuesta, a brindar esa cooperación. ¿Listo? En cuanto a las preguntas cerradas, pues primero vamos a hablar de las que son de selección múltiple. ¿Sí? Eh, cuando vamos a utilizar preguntas de selección múltiple, el cuestionario debe tener una exigencia, ¿sí? Eh, que los enunciados estén bien redactados, que los enunciados sean muy claros, que los enunciados hablen de un tema en específico que nosotros queramos medir y a su vez que las respuestas que le estemos brindando a esa pregunta pues tengan un orden lógico, una carencia, no una carencia, perdón, sino una característica lógica. ¿Mm? Y que tenga esa facilidad para que la persona conozca el tema y pueda responder o pueda seleccionar la pregunta que más o la respuesta que más le convenga. Entonces, el diseñar esas preguntas, digamos, en investigaciones de mercados muy especializadas, pues tienen un alto costo, ¿sí? Porque hay que estructurarlas bien, esas preguntas y esas respuestas deben de pasar por un proceso de validación y hay que justificar cada pregunta y cada respuesta, ¿cierto? Diciendo por qué se desea implementar de esa manera o cuál es el objetivo y la finalidad de esa pregunta. ¿Listo? Eh, y pues deben ser muy claras, ¿cierto? Eh, muy específicas. Entonces, hay que tener en cuenta esa parte. Bueno, eh, cuando el cliente se acerca a responder ese tipo de preguntas, nosotros como investigadores le damos la información necesaria, las instrucciones, pero jamás debemos incidir en esa respuesta. Quiere decir, por ejemplo, eh, una pregunta. De acuerdo a los índices de la pandemia, ¿usted preferiría A, estar en casa, B, trabajando, C, eh, viajando, D, todas las anteriores? Entonces, por ejemplo, hay personas que son muy indecisas y
nos preguntan a nosotros como investigadores, venga, ¿qué puedo responder? Nosotros no podríamos decirle, responda tal. ¿Por qué? Porque estamos incidiendo en esa respuesta y eso es un grave error y está catalogado dentro de los errores de las investigaciones de mercado. Entonces, no podríamos realizar ese tipo de incidencias y de parcialidad, sino simplemente le decimos a esa persona, responda de acuerdo a su criterio o a su conocimiento o a su experiencia, ¿cierto? Si no sabe, preferiblemente que no responda nada y no la marque y generamos esa respuesta como nula. Entonces, eso es muy importante de tener en cuenta. Bueno, en cuanto a las preguntas dicotómicas, pues son esas preguntas de muchas veces que encontramos de sí o no, ¿sí? O, por ejemplo, ¿sabe o no sabe? ¿Cierto? Entonces, muchas veces también podríamos estar con preguntas, ¿estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo. ¿Mm? Entonces, este tipo de preguntas, pues, eh, presentan, digamos, de alguna manera la misma estructura que las de selección múltiple, pero aquí se sesgan un poquito porque no nos da muchas opciones, ¿cierto? O no le brindamos muchas opciones a ese encuestado para que responda. Entonces, la retroalimentación que yo hacía a la clase pasada es que no podríamos colocar preguntas todo el tiempo de sí y no. ¿Por qué? Porque sería algo como muy subjetivo, ¿sí? Y no tendría esa razón lógica para, digamos, de alguna manera ser analizado y responder. Entonces, un ejemplo, ¿está usted feliz con la metodología virtual? ¿Sí o no? Listo. Bueno, vale. ¿Va a continuar la educación virtual? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo analizaríamos ese sí o no cuando no le estamos brindando más herramientas o más opciones de respuesta? Dentro de los cuestionarios, pues es recomendable, por ejemplo, colocar una sí o no, pero con la condición de que ésta tenga una secuencia lógica. ¿Qué quiere decir? Entonces, por ejemplo, ¿está de acuerdo usted con la educación virtual? ¿Sí o no? Entonces, colocó sí y pues de una secuencia lógica la otra pregunta podría ser, de acuerdo a la respuesta anterior, eh, ¿por qué estaría en acuerdo o en desacuerdo con la educación virtual? Entonces, A, por los altos costos, B, por el Internet, C, por la infraestructura. Bueno, entonces, ¿ves? Ahí ya hay una secuencia lógica que nos podría determinar un funcionamiento de la, eh, del diseño de ese cuestionario. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta estos tres elementos, tanto abiertos como dicotómicos, de selección múltiple para implementar, pero sin olvidar que todo debe tener una secuencia lógica y una razón de ser. ¿Listo? Sí. ¿Alguna duda? Dime. Mi pregunta es la siguiente. Em, Mi pregunta es, profe, en la entrevista y pues en el mini cuestionario de la primera parte hacia la dueña del negocio, mi pregunta se basa en cada cuestionamiento que dijimos sí y no, debemos darle espacio para que exprese el porqué de cada cosa. O sea, yo estaba pensando en sí, el no y el por qué. Y de ahí basarme en otras preguntas, por ejemplo, no sé, por ejemplo, uno X conoce el perfil de sus clientes, así. Entonces, por ejemplo, decir, me dijo sí. Entonces, si su respuesta fue sí, considera que sus clientes están entre tal rango y tal rango, algo así. Sí lo podrías hacer de esa manera, pero ahí yo creo que sería más eh, lógico hacer una pregunta abierta y decir, eh, ¿cómo describe o cómo identifica usted el perfil de sus clientes? Entonces esa persona va a decir, no, son personas con tal característica, ¿cierto? Ujú. Con un nivel de ingresos tanto. Entonces, si tu deseo es conocer a profundidad al cliente, podrías hacer tres preguntas
relacionadas a ella. Entonces la primera, para que dé un aspecto muy general, ya la siguiente podría ser una cerrada, como me la estabas mencionando. Entonces podría, si no nos mencionó algo sobre el nivel de ingresos, tú podrías decir, tu cliente se ubica en un rango de edad de tal y tales años. Podría ser la otra pregunta, tu cliente tiene un nivel de vida, un estilo de vida de tal manera, ¿cierto? Entonces ahí podríamos tener esa información que sería valiosa. Listo, profe. ¿Listo? Listo, Entonces ese sería como el aspecto relevante. listo. Gracias. ¿Listo? Entonces este es el primer, de nada, Catalina, el primer grupo de los tipos de pregunta, entonces según el formato de respuesta. Vamos a mirar el segundo grupo que se llama según en función del cuestionario. ¿Listo? Ese sería el otro grupo, según en función del cuestionario. Dentro del cuestionario, pues hay una parte, ¿cierto? Que tiene una función especial, pues dentro del mismo. Estos constituyen, pues digamos, de alguna manera mecanismos especiales de indagación eh, o pues nos sirven para determinar alguna información necesaria. Entonces, eh, digamos, de alguna manera, pues la aplicación debe ser, si la deseamos aplicar, pues debe ser algo eh, muy detallado, ¿sí? Que sea muy perfeccionista en ese aspecto. Primero, digamos, deberíamos utilizar lo que son las preguntas filtro, sería como una de esas características. Entonces, acá vamos a hacer como un dibujito. Listo, entonces, acá. Entonces, acá hay preguntas filtro. ¿Listo? Y mira que este tipo de función del cuestionario pues lo encontramos mucho. Entonces las preguntas filtro son unas preguntas cerradas, ¿sí? Digamos que su característica es que tienen pocas opciones. Digamos, normalmente son preguntas dicotómicas, como tú me lo estabas mencionando. Y como me lo mencionabas, según la respuesta, da paso para otra pregunta, ¿sí? Digamos, en pocas palabras, pues esto constituye que sea una condición, un condicionante para que respuestas. Lo que tú me decías, ¿conoce usted el perfil del cliente? Sí o no. Y si tu siguiente pregunta era, de acuerdo a su respuesta anterior, si respondió sí, su cliente se ubica en tal y tal rango. Entonces, si me dijo que no, pues chao, esa pregunta pues ya cumplió con su filtro y ya me determinó que esa persona no tiene conocimiento acerca de ese, eh, de ese tema. ¿Listo? Entonces, ahí tú podrías estar entrando también según en función del cuestionario. ¿Que podríamos combinar todos los tipos de preguntas? Perfecto, no hay lío. ¿Listo? Simplemente hay que darle como esa condicionante. Otro grupo son las preguntas de control. ¿Listo? ¿Qué son las preguntas de control? Pues digamos que son esas preguntas que suelen utilizarse frecuentemente en los cuestionarios, digamos, con el objeto de comprobar la veracidad y la coherencia de las respuestas. Entonces, si anteriormente marcamos, eh, bueno, la pregunta número 5, ¿es usted un estudiante responsable y dedicado? Sí, listo, dijo, sí. Más adelante le preguntamos, ¿cuánto tiempo consume su ocio con el estudio? Y resulta que encontramos que hay más tiempo en el ocio que en el estudio, entonces podríamos estar poniendo en duda esa información. ¿Listo? Eh, entonces ahí es como esas preguntas de control, como controlar que esa información sea lógica y que realmente le estemos dando o nos estén dando en este caso las preguntas que son correctas. Otro grupo son las preguntas de consistencia.
Esas preguntas de consistencia pues son similares a las de control. Entonces, pues que tienen objeto comprobar la consistencia de las respuestas en este caso. Digamos que se trata de preguntas similares, pero redactadas de distinta forma. Entonces, eh, digamos que tienen como un espacio entre sí, ¿m? Para ver si la respuesta de ambas preguntas son congruentes. Entonces, lo que yo te decía, son muy parecidas a las de control, pero aquí miramos, digamos, si nosotros lo pasamos a un ámbito laboral, cuando uno le hacen esas pruebas psicotécnicas, hay muchísimas preguntas de control y preguntas de consistencia. ¿M? Ahí, digamos, en este caso, como estamos viendo o tratando de medir el comportamiento, porque es una entrevista, digamos, de trabajo, ahí influye mucho esas preguntas de control y de consistencia. Por eso es que muchas veces la gente se raja en ese tipo de preguntas, porque responde a su acomodo, ya lo último lo responde por responder y resulta que es todo lo opuesto a lo que hizo. ¿Listo? También podríamos encontrar preguntas de introducción o de contacto. ¿Listo? Las preguntas de introducción y de contacto son las que se hacen para iniciar el cuestionario, ¿sí? O para pasar de un tema a otro con el objetivo de crear un clima de confianza e interés con el entrevistado. ¿M? Muchas veces si el entrevistado pues no posee esa información necesaria, pues nosotros podríamos darle como una visión con la finalidad de no de que ellos me respondan por responder, sino de que recuerden tal vez un tema, ¿cierto? Y de alguna manera, pues hagan ese proceso de cooperación, ¿vale? Entonces, también es muy interesante tener como esa partecita muy marcada, ¿sí? Cada vez que vayamos a pasar de un tema a otro, pues hacer una pregunta de introducción. O si vamos a hablar algo muy general en el cuestionario, pues brindar esa introducción necesaria para generar entendimiento y que de alguna manera pues haya ese proceso de cooperación. Bueno, y el último tipo de pregunta que encontramos en función del cuestionario eh, son las preguntas de relleno. De relleno o de cambio de tema. Ahí fue madre. Listo. Son las preguntas de relleno o de cambio de tema. Entonces, digamos que a veces uno tiene que evitar preguntas innecesarias, pero digamos esas preguntas de relleno son preguntas muy sencillas, con el objetivo de que el encuestado se relaje, ¿cierto? Después de haber respondido un número determinado de preguntas que de pronto lo hayan puesto bajo presión o de alguna manera lo hayan puesto a pensar un poquito más. Entonces, eh, debe ser algo muy sencillo, ¿sí? Pero ese relleno, digamos, debe tener alguna conexión lógica con el cuestionario, ¿sí? Yo no me podría, si estoy haciendo una investigación científica o algo así de alguna manera, yo no me puedo preguntar, venga, ¿y qué le pareció el nuevo novio de Shakira, ejemplo? ¿Sí? Entonces no sería algo muy lógico. Bueno, entonces esas son las características de las preguntas según función del cuestionario. Entonces ya vimos dos grupos. Ahora vamos a mirar según su contenido. Entonces permíteme borro o si estás tomando nota, toma pantallas. No, profe, permíteme un segundo. Dale, tranquila. Listo, profe, puede continuar. Listo, Catalina. Entonces permíteme borro acá y escribo ya, reanudo mi audio.
Una pregunta, profe. En las preguntas de relleno de cambio de tema, Dime. tienen que ser consistentes del tema que se le está preguntando. Por eso me dice el ejemplo de Shakira, ¿verdad? Exactamente. Entonces, debe tener una relación directa, digamos, no una importancia muy alta, pero sí una relación. Entonces, si estamos haciendo temas de economía, podríamos decir, y estamos, por ejemplo, analizando una empresa, podríamos preguntar, ¿qué opina usted del desempleo? Sí, porque pues el emplear también hace parte fundamental de la economía. Bueno, Sí, sí, señor. bueno, Catalina. Entonces, el siguiente grupo, como ya te lo había mencionado anteriormente, son los tipos de preguntas según su contenido. ¿Listo? Entonces, preguntas según su contenido, pues las podríamos clasificar en los siguientes grupos. Bueno, hagamos acá como el nuevo corchetico. Listo, entonces, en primer lugar, pues podríamos, obviamente, utilizar las preguntas de identificación. ¿Sí? Esas preguntas de identificación, pues, ¿qué me dice? Ah, bueno, usted va a entrar a elaborar un tema, a responder, perdóname, un tema, y obviamente era una pregunta que identifique al encuestador, ¿cierto? Al encuestado, que identifique también ese propósito de ese cuestionario. Entonces, pues digamos que es muy similar a lo de las secciones, ¿sí? Esa identificación que se debe presentar en el cuestionario. ¿Qué me genera implementar una identificación? Que de alguna manera yo brinde esa confianza y esa seguridad y esa calidad que el cuestionario pues desea y quiere presentar. ¿Listo? Eh, entonces ahí también podríamos encontrar las preguntas cuando situamos las condiciones sociales, por ejemplo, cuando preguntamos cuál es la edad, cuál es su sexo, cuál es su profesión, ¿cierto? Eh, cuál es su calidad dentro de una sociedad, ¿vale? Entonces, estas también son muy necesarias. Encontramos también lo que son las preguntas de acción, ¿sí? Entonces, las preguntas de acción trata sobre las acciones de los entrevistados. Ejemplo, ¿va usted al cine? ¿Va usted a comprar zapatos? ¿Usted fuma? ¿Usted bebe? ¿Sí? Entonces, esas son preguntas de acción, es decir, que hay algo que hacen esas personas y, digamos, si las relacionamos dentro de nuestra investigación de mercados, pues tendrían una incidencia muy fuerte. ¿Listo? También encontramos lo que son las preguntas de intención. ¿Listo? Y las preguntas de intención son las que indagan sobre las intenciones de los encuestados. Entonces, ejemplo, en épocas electorales siempre nos preguntan, ¿va usted a votar? ¿Listo? Entonces sería una pregunta de intención. Otro grupo que encontramos son esas preguntas de opinión. ¿Mm? Entonces, las preguntas de opinión pues tratan sobre la opinión de los encuestados sobre determinados temas. ¿Mm? Es muy redundante. Ejemplo, ¿qué piensa usted sobre el transporte en tiempos de pandemia? ¿O qué piensa usted acerca de la percepción social en tiempos de pandemia? Pues, ahí estamos requiriendo la opinión de las personas, obviamente para que nos den su punto de vista. También hay preguntas de información. ¿Listo? Entonces, estas son las que analizan el grado de conocimiento que tienen los encuestados sobre determinados temas. Entonces, decimos, bueno,
De acuerdo a su conocimiento, opine sobre las condiciones y características de rendimiento del carro eh, Porsche 911. ¿Sí? Entonces podríamos realizarlo de esa manera. Y también encontramos, dime. No, profe, continúe. Ah, ok, Es ¿listo? que mi pregunta sobre intenciones que nosotros debemos dirigir hacia dónde, o sea, digamos, si nos ponemos a pensar si la intención va a ser positiva o negativa de alguna cosa, nosotros debemos dirigirlo. Es exactamente. Entonces, el ejemplo que yo te ponía de va usted a votar es cuando, no sé si has escuchado en los temas estadísticos, la intención de voto, ¿sí? Entonces, cuando hay intención de voto, ¿qué se pregunta? Lo primero, ¿usted va a votar sí o no? Si no va a votar, entonces, ¿para qué sigo haciéndole la encuesta? Entonces, esas preguntas de intención es lo que me determinan si realmente esas personas cumplen o no como ese perfil de cliente o ese perfil para cumplir con esa condición que sería el llenar ese cuestionario. ¿Listo? Entonces, es que genere esa intención de respuesta tanto positiva como negativa. Digamos que se usa más que todo en esa época electoral, ese tipo de preguntas de intención. Por eso es que llaman intención de voto. ¿Listo? Que son todos estudios previos a las elecciones que se hacen. Bueno, eh, hay otro tipo de preguntas que son las preguntas de motivo. ¿Listo? Que son las preguntas que tratan de analizar el por qué determinadas opiniones o actos. ¿Sí? Entonces, digamos, de ¿Y alguna manera. estas serían abiertas o cerradas, profe? En las preguntas de motivo, como son opiniones, pues serían 100% abiertas, ¿sí? O bueno, también podrían ser cerradas eh, porque estamos diciendo que actos. Entonces, ¿por qué motivo usted asiste a cine? Primero por entretenimiento, por necesidad, bueno, aquí un ejemplo, por gusto. Entonces ya ahí les damos unas opciones. Entonces, por eso es que miramos el motivo. Pueden ser abiertas o cerradas. Bueno, y esas serían como eh, las características de esos tres grupos, según su formato de elaboración, según su contenido y según su función en el cuestionario. ¿Hasta ahí tienes alguna duda, alguna inquietud, Catalina? No, señor, profe, sí, claro. Bueno, Catalina, muy bien. Ay, profe, sí, me acabo de hacer una pregunta. Las Dime. preguntas de acción en cuanto a, se refieren a, yo pongo al individuo en una situación y él me tiene que responder qué haría en ese momento. No, en esa acción podría ser, ¿compra usted zapatos en el Restrepo? ¿Sí o no? Y podrías colocar otra pregunta de secuencia que diga, si su respuesta fue sí, ¿por qué compra zapatos allá? Por economía, por calidad, por atención al cliente. ¿Ves? Entonces ahí damos esa secuencia lógica. Bueno, Ah, listo, profe. bueno, entonces, eh, ya con esas características, de acuerdo a los tipos de preguntas, pues debemos pasar a hacer una elaboración final. ¿M? La elaboración pues final hace como referencia a esa apariencia física pues, que tiene el cuestionario, ¿sí? Y esta puede influir, pues digamos, de alguna manera en el logro de la cooperación del encuestado. Entonces, si le damos al encuestado un cuestionario, valga la redundancia, muy largo, muy feo, letra pequeñita, borroso, pues no va a ser de alguna manera atractivo para esa persona para responder. ¿M? Eh, por eso es que ahí, de alguna manera, Profe, ¿está ahí? sí, es que pongo un segundito el micrófono.
Listo. Entonces, siempre, digamos, cada vez que tú entregas un cuestionario, también hace parte de esa carta de presentación por parte tuya. ¿M? Entonces, si tú das un papel de una calidad muy baja, de una tinta muy fea, pues no va a estar muy bien presentado. ¿Listo? En el caso, digamos, de la entrevista personal y telefónica, pues esos cuestionarios deben enumerarse en serie, ¿sí? ¿Para qué? Pues para facilitar el control de los mismos. Es decir, si yo produzco 10 cuestionarios, yo ya sé que el cuestionario 001 es para Catalina, yo ya sé que el cuestionario 002 es para Johnson, el 003 es para Valentina, ¿sí? Entonces, ya sé quién específicamente me va a responder cada cuestionario. ¿Listo? Y el formato de una pregunta pues puede influir en la respuesta. ¿Sí? Entonces tenemos que mirar si va a ser por contenido, eh, o si va a ser preguntas abiertas, preguntas cerradas, etcétera. ¿Listo? Y si vamos a utilizar cuestionarios, digamos, por elementos web, pues verificar que la redacción esté clara, que la estructura esté clara, ¿sí? No hay que mostrar cuestionarios muy cargados, tanto en hojas como, digamos así, en formatos de Google, en Internet. No hay que montarlos o darlos muy cargados, porque eso va a permitir o eso va a generar una molestia, porque la verdad es que a las personas les da pereza leer, ¿sí? Entonces, si le pregunto, si le damos preguntas muy extensas, muy excesivas, pues no hay eso, porque digamos en un país o en digamos, cultura latinoamericana, el principio de lectura no está muy arraigado, ¿sí? Un ejemplo de ello, ¿cuál sería? Cuando hacen las pruebas de estado, entonces, ¿qué pasa con el ICFES? Y está 100% comprobado que en las preguntas de comprensión de lectura y de textos muy amplios, pues para las personas o para los chicos no es muy atractivo el responder de manera lógica, sino responden de acuerdo a lo poquito que leyeron o de acuerdo a lo que ellos creen que puede hacer. Entonces, no sería correcta esa, digamos, obligarlos de esa manera tanta lectura. Entonces, esa sería como la característica. Obviamente, antes de llevar a cabo este cuestionario, pues hay que hacer un pretest, ¿sí? Un pretest que es como una prueba que, que se hace para determinar, bueno, si las personas entienden o no. Entonces, digamos, tenemos de esa población de 10.000, seleccionamos a unas 5 o 6, ¿sí? Que nos colaboren, que tengan esa intención de cooperación. Y si vemos que todas 6 coinciden en que la pregunta 7, 8 y 9 no son claras, pues deberíamos entrar a reevaluar de alguna manera por qué pasa o por qué suceden esas situaciones. ¿Listo? Eh, entonces hay que tener muy en cuenta esa partecita. Ya después de que se haga ese pretest, entonces ya uno podría determinar, bueno, quedó bien estructurada, eh, ¿listo? Y digamos de alguna manera pues ya entraríamos a abordar ese cuestionario con nuestra muestra. Entonces como conclusión, ya el cuestionario es un instrumento de recogida de datos, sí, pues que debe ser rigurosamente estandarizado y dentro de ese cuestionario pues debemos estudiar todas las variables que sean necesarias tanto de observación o como de investigación. ¿Listo? Entonces, con esta información que ya te he dado, ¿cierto? Eh, ya necesito que cuando nos vemos nosotros, los días martes, para el martes ya esté estructurado ese cuestionario. ¿Listo, Catalina? Entonces, este fin de semana aprovecha, estructura bien. En tu caso, vuelvo y te reitero, solo me vas a hacer 5 preguntas para una entrevista, pero muy puntuales, y vas a hacer unas 6 preguntas para un cuestionario dirigido hacia los clientes. Bueno, Catalina, entonces Listo. no sé si tengas alguna duda o alguna inquietud. No, no, señores. ¿Listo? Sería todo. Entonces, pilas a esto y lo vas a anotar. Cuando yo Listo. te pregunte,
¿Cuál es la validez o cuál es la importancia de tu cuestionario? Tú me vas a dar 3 respuestas. Me vas a dar la validez del contenido, ¿sí? O sea, lo que está dentro. ¿Cuál es el criterio de ese cuestionario? O sea, ¿para qué está hecho? Y ¿cuál es Espera, un momento, lento que estoy tomando nota, profe. Criterio, contenido? no, criterio para qué fue hecho, no. Bueno, sí. Motivo del ¿Cuál es la intención de de ese cuestionario y cómo relacionas las variables dentro de ese cuestionario? ¿Listo? ¿Y cómo relaciona el paliativo? ¿Listo? Y una validez de constructo, es decir, como esa evidencia, ¿cómo vas a obtener esa evidencia de esos cuestionarios? ¿Listo? Entonces reitero, constructo, contenido y criterio. El contenido es si realmente lo que está dentro de ese cuestionario está bien hecho y por qué, y tú me lo vas a decir muy segura y yo te voy a decir, listo, está perfecto, no hay lío, y bajo qué criterio está dentro de esas 5 preguntas abiertas o esas 5 preguntas de selección múltiple, y esa validez de constructo, ¿qué quiere decir? ¿Cómo tú obtienes esas evidencias? ¿Listo? Sí, señor. Bueno, La Catalina. evidencia se refiere a, por Sí, por ejemplo, ejemplo, tú haces... cómo logré llevar las encuestas hacia hacia mis Exactamente, cuestionados, exact- cuestionados, a mis exactamente, participantes. exactamente, Catalina. Listo. Así está perfecto como lo interpretas. Bueno, Catalina, ¿dudas, Sí, sí. inquietudes? No, no, señor, ninguna. Bueno, Catalina, entonces anota ahí en tu cuadernito que el día 23 de octubre Sí, tienes un 5 adicional. ¿Listo? sí, señor. Entonces, mil gracias, Catalina. Por hoy te dejo descansar y nos Sí, vemos el día martes. Bueno, sí, señor. bueno, Catalina, que pases un feliz fin de semana y una feliz tarde. Igualmente, muchas gracias, profe. Hasta Bueno, a luego. ti. Hasta luego.